En los campos polvorientos de Canaán, donde el viento soplaba como si trajera secretos del cielo, nació un joven cuya historia marcaría generaciones. Un muchacho no solo con sueños, sino con un destino trazado por el dedo mismo de Dios. Su nombre era José, hijo de Jacob, descendiente de la promesa. Pero antes de que la grandeza lo cubriera, conocería la traición, la soledad y la prueba ardiente del sufrimiento. La historia de José no es solo una historia antigua, es una historia viva, una historia que nos habla al oído cuando todo parece perdido. Una historia que nos grita que incluso desde la fosa más oscura, Dios puede levantarte para gobernar. Porque cuando Dios escribe un propósito, ninguna traición, ninguna prisión y ningún hombre lo puede borrar. José era el hijo favorito de Jacob. Su padre lo amaba profundamente porque era hijo de su vejez y también porque era el primogénito de Raquel, su esposa amada. Para él, Jacob mandó hacer una túnica de colores. Aquella prenda no era solo un regalo, era una señal, una declaración pública de amor y elección. Pero donde hay elección, muchas veces también hay envidia. Sus hermanos lo odiaban. No podían soportar la forma en que su padre lo miraba, y mucho menos podían tolerar lo que él empezó a soñar, porque José soñaba. Y esos sueños no eran sueños comunes, eran profecías disfrazadas de imágenes celestiales. En uno de ellos veía manojos de trigo que se inclinaban ante el suyo. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Eran sueños que hablaban de dominio, de autoridad, de un destino más alto que el de un simple pastor. Pero sus hermanos no entendieron, y lo odiaron aún más. «¿Tú reinarás sobre nosotros?», le decían con burla. Lo que no sabían era que en realidad no era José quien hablaba. Era el cielo anunciando lo que vendría. Dios a veces te da sueños que otros no entenderán. A veces te viste con túnicas que provocan celos. A veces te prepara para una altura que parece imposible. Pero todo comienza en lo oculto y en lo rechazado. Un día, mientras José caminaba por los campos buscando a sus hermanos, la historia dio un giro. Ellos lo vieron de lejos y en sus corazones ya no había lugar para el perdón. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. Y en ese momento tramaron su caída. El enemigo siempre intentará matar tus sueños antes de que nazcan. Pero lo que está escrito, lo que ha sido sellado por Dios, nadie puede deshacerlo. Los hermanos lo arrancaron de su túnica, lo despojaron de su símbolo de elección, lo echaron en una cisterna vacía, seca, como un alma sin esperanza, y luego lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Vendieron a su propio hermano como si fuera nada. Y así comienza el descenso, de hijo amado a esclavo anónimo, de túnica de colores a cadenas de hierro. Pero lo que parecía una caída era en realidad el camino hacia la exaltación, porque Dios no se olvida de lo que ha dicho. Dios no abandona lo que ha empezado. Y cada paso en el sufrimiento de José era una pieza en el rompecabezas del cielo. El joven José, vendido como mercancía por los suyos, fue llevado a Egipto. Atrás quedaban los campos de su infancia, la risa bajo la tienda de su padre, los sueños inocentes. Ahora entraba a una tierra extraña, con un idioma ajeno y dioses falsos. Pero aunque los hombres lo rechazaron, Dios no se apartó de él. Fue comprado por un oficial egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón, y allí, en la casa de un extranjero, comenzó a florecer la gracia de Dios sobre su vida. Porque el favor del Señor no depende del lugar donde estás, sino de la mano que te sostiene. Todo lo que José tocaba prosperaba. Potifar lo vio y confió en él. Le entregó todo lo que tenía, desde el jardín hasta la mesa, desde los siervos hasta la contabilidad. José administraba como si el Señor mismo habitara con él. Y así era. Dios estaba con José. Aún siendo esclavo, José tenía autoridad.
Aún siendo extranjero, José tenía influencia. Porque cuando Dios pone su sello sobre ti, ni el pasado ni el entorno pueden apagar esa luz. Pero donde hay favor, también hay tentación. La esposa de Potifar puso los ojos en José. Día tras día lo acosaba, deseando acostarse con él, pero José se mantuvo firme, no por miedo a los hombres, sino por temor a Dios. Él sabía que la pureza es más valiosa que el placer. Sabía que lo que Dios le tenía preparado era más grande que un instante de deseo. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios?, le dijo a la mujer. Pero ella no aceptó un no por respuesta. Y un día, cuando estaban solos, lo tomó por la ropa y lo forzó. José huyó dejando su túnica en sus manos. Y así, por mantenerse fiel, fue acusado falsamente y enviado a prisión. ¡Qué ironía! El mismo José que fue despojado de su túnica por sus hermanos, ahora pierde otra por rechazar el pecado. Y una vez más, su fidelidad lo lleva a lo más bajo. Pero aún en la prisión, Dios estaba con él. El Señor no abandona a los que le temen. Y en aquel lugar oscuro, entre grilletes y ladrillos húmedos, José volvió a encontrar favor. El jefe de la cárcel le confió el cuidado de los demás prisioneros, y todo lo que hacía Dios lo prosperaba. José había perdido su libertad, pero no su propósito. Había perdido su posición, pero no su visión. Porque cuando sabes quién te llamó, puedes resistir cualquier temporada. Pasaron los días, y 2 hombres fueron enviados a esa misma cárcel, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían ofendido al rey y esperaban juicio. Una noche, cada uno tuvo un sueño, pero no podían entender su significado. Y ahí estaba José, el soñador, ahora convertido en intérprete. ¿No son de Dios las interpretaciones?, dijo con humildad, y escuchó con atención. El copero contó su sueño, y José le dijo: «En 3 días será restituido a tu cargo». Y luego el panadero relató el suyo, pero el mensaje fue diferente. «En 3 días perderás la vida». Y todo se cumplió tal como José lo había dicho. Antes de que el copero saliera libre, José le hizo una súplica: «Acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Mencióname, no hice nada para estar aquí». Pero el hombre al salir lo olvidó. Y así José permaneció 2 años más en silencio, en el olvido humano, en la prisión del tiempo. A veces Dios permite que otros te olviden, para que solo Él sea glorificado cuando te levante. Porque la mano del hombre puede abrir puertas, pero la mano de Dios abre destinos. 2 años pasaron, largos, callados. En la oscuridad de la prisión, José siguió siendo fiel. No tenía reconocimiento, no tenía respuestas, pero tenía algo que el mundo no entendía. Tenía comunión con Dios. Y entonces, el momento llegó. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. En el sueño, vio 7 vacas gordas salir del río Nilo y luego 7 vacas flacas que las devoraban. Luego soñó con 7 espigas llenas, seguidas por 7 espigas quemadas por el viento del este que devoraban a las primeras. Despertó agitado, sin paz. Mandó llamar a todos los sabios y magos del reino, pero ninguno pudo interpretar el mensaje. Y fue entonces cuando el copero finalmente recordó: «Oh faraón, me acuerdo hoy de mi falta. Cuando estuve en prisión, un joven hebreo me interpretó un sueño, y todo ocurrió tal como él dijo». El faraón ordenó traer a José de inmediato. Y de la prisión, José fue llevado al palacio. Lo afeitaron, le cambiaron la ropa, lo purificaron. Pero lo más importante no era su apariencia, era el propósito que venía con él. Porque cuando llega el tiempo de Dios, nada puede detener el cumplimiento de su palabra. Delante del trono, el faraón miró al joven y dijo: «He oído que tú puedes interpretar sueños». Pero José no buscó crédito,
No buscó gloria. Respondió con humildad: no está en mí. Dios dará al faraón una respuesta favorable. Entonces el faraón contó su sueño, y José, con la sabiduría que viene del cielo, interpretó lo que nadie más pudo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. Las vacas flacas y las espigas secas representan 7 años de hambre. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Vendrán 7 años de gran provisión en toda la tierra de Egipto, y después 7 años de escasez que consumirán la tierra. Pero José no solo interpretó el sueño, propuso un plan. El faraón debe buscar a un hombre sabio y prudente y ponerlo sobre la tierra de Egipto, que recoja la 1/5 parte de la cosecha durante los años de abundancia y la almacene, para que haya alimento durante los años de hambre. El palacio quedó en silencio. Y entonces el faraón miró a sus siervos y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y volviéndose a José, proclamó: tú serás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Y así, en un solo día, José pasó de prisionero a primer ministro. Cuando Dios abre el cielo, lo imposible se vuelve natural. Cuando Él decide exaltar a alguien, no importa el pasado, no importa el pozo, no importa la cárcel, porque el Dios que da sueños también abre puertas que nadie puede cerrar. José recibió el anillo del faraón, vestiduras de lino fino, un collar de oro y un nuevo nombre: Safnat Panea, el revelador de misterios. Recorrió Egipto en un carro real y la gente se inclinaba ante él. El soñador ahora era el gobernador. Y José comenzó su labor. Durante los 7 años de abundancia, almacenó grano en las ciudades, como arena del mar. No desperdició ni un solo día, porque los que han sufrido valoran los tiempos de provisión. Los que han sido olvidados reconocen la importancia de la preparación. Durante ese tiempo, José se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tuvo 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué profundidad hay en esos nombres? Porque solo Dios puede convertir el dolor en bendición. Solo Él puede transformar la memoria del sufrimiento en testimonio de gracia. Y entonces llegó el hambre, tal como Dios había revelado. El pueblo comenzó a clamar por pan. Desde las tierras vecinas venían caravanas buscando alimento, y entre ellas llegaron sus hermanos. El hambre se extendía como sombra por todo el mundo conocido. Desde las montañas hasta las planicies, desde las ciudades hasta las aldeas más remotas, la tierra clamaba por alimento. Y en medio de aquella desesperación, en Canaán, Jacob escuchó que en Egipto había grano. Entonces llamó a sus hijos, los mismos que años atrás habían vendido a su hermano, y les dijo: ¿por qué están ahí mirándose unos a otros? He oído que hay comida en Egipto. Bajen allá y compren para que no muramos. Y así fue. 10 de los hermanos de José descendieron a Egipto, pero Jacob no permitió que Benjamín, el menor, fuera con ellos. Temía perderlo, como había perdido a José. Cuando llegaron a Egipto, no sabían que el hombre al que tendrían que enfrentar era aquel hermano al que habían traicionado. José los vio, los reconoció de inmediato. Ellos, sin embargo, no supieron quién era aquel gobernador vestido con lino real. Se postraron delante de él, cumpliendo, sin saberlo, el sueño de su juventud. El corazón de José tembló, pero se mantuvo firme, no por venganza, sino porque quería probarlos. Quería ver si los mismos hombres que una vez lo vendieron eran los mismos ahora. Les habló con dureza. «Ustedes son espías», les dijo. Pero ellos insistieron. «No, mi señor, tus siervos han venido a comprar alimento. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo hombre en Canaán. El menor está con nuestro padre, y el otro ya no existe».
José escuchó esas palabras. El otro ya no existe. Pero ahí estaba él, vivo, de pie, gobernando la tierra. Decidió ponerlos a prueba. Los encarceló 3 días. Luego les dijo: uno de ustedes quedará aquí. Los demás regresen con el grano, pero deben traerme a su hermano menor. Así sabré que dicen la verdad. Eligió a Simeón para quedarse como rehén, y mientras se preparaban para regresar, ordenó que el dinero que habían pagado se colocara de nuevo en sus costales, sin que lo supieran. Al llegar a casa, contaron todo a Jacob. Pero cuando descubrieron el dinero, el miedo los envolvió. ¿Qué nos ha hecho Dios?, dijeron. Y cuando José les exigió ver a Benjamín, Jacob se resistió con todo su ser. Mi hijo no descenderá con ustedes. Ya perdí a José, y ahora Simeón está preso. Si algo le pasa a Benjamín, moriré de dolor. Pero el hambre persistió. Los días pasaron, y el alimento se agotó. No había opción. Debían volver. Y esta vez, con Benjamín. Judá, el mismo que una vez propuso vender a José, se levantó como portavoz. Yo me hago responsable por él. Si no te lo traigo, cargaré con la culpa para siempre. Y así partieron de nuevo. 11 hermanos ahora, con corazones temerosos y costales vacíos. Cuando llegaron ante José, vio a Benjamín, su hermano de sangre, hijo de Raquel, y su corazón se quebró. Les ofreció hospitalidad, les preparó un banquete, pero cuando vio a Benjamín tuvo que salir del salón y llorar en secreto. Se lavó el rostro, se contuvo y regresó. A cada uno le sirvieron por separado según su edad, y a Benjamín le dieron una porción 5 veces mayor. José los observaba, buscando señales. Quería saber si la envidia aún vivía en sus corazones. Luego les dio alimento para el regreso, pero antes de partir colocó en secreto su copa de plata en el costal de Benjamín. Y cuando ya iban de camino, envió a su siervo a detenerlos. ¿Por qué han pagado mal por bien?, les gritó. Han robado la copa de mi señor. Sorprendidos, dijeron: el que tenga esa copa morirá, y los demás seremos tus esclavos. Pero cuando revisaron, la copa estaba en el costal de Benjamín. Los hermanos rasgaron sus vestidos, no por la copa, no por el castigo, sino por el amor que habían aprendido a tener. Fueron llevados de nuevo ante José. Y fue entonces cuando Judá se acercó. El mismo Judá que años atrás lideró la traición, ahora se ofrecía como esclavo en lugar de su hermano. No podemos volver sin él. Nuestro padre morirá. Déjame quedarme en su lugar. Era el momento que José esperaba. Ya no eran los mismos. Algo había cambiado. Y su corazón no pudo más. José ya no pudo contenerse. Delante de sus siervos, delante de sus hermanos postrados, el gobernador de Egipto gritó con un clamor que hizo estremecer el palacio: «Hagan salir a todos de mi presencia». Y cuando estuvieron solos, se derrumbó en llanto. Un llanto profundo, desgarrador, que había esperado años para salir. Lloró tan fuerte que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Entonces José, temblando y con los ojos llenos de lágrimas, dijo las palabras que cambiarían todo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos quedaron enmudecidos. No podían creerlo. El que creían muerto estaba vivo. El que habían traicionado los gobernaba. El soñador, el esclavo, el prisionero, era ahora el Redentor. Y José los calmó con ternura. «No se entristezcan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, porque para preservar vida me envió Dios delante de ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios». En esas palabras hay redención, hay revelación, porque José entendía que incluso el dolor, incluso la traición, estaban bajo el control divino. Lo que parecía injusticia era un plan perfecto. Dios me ha puesto como padre de Faraón, y por eso envíen a buscar a mi padre. Vengan todos, traigan a sus familias. Habrá provisión para ustedes.
Y así los abrazó, lloró sobre sus cuellos, besó a sus hermanos. El odio del pasado fue tragado por el amor del perdón. La herida del ayer fue sanada por la restauración divina. El faraón, al oír la noticia, se alegró. Dio carretas, provisiones y órdenes para que trajeran a Jacob y todo su linaje. «Denles lo mejor de la tierra», dijo. Y así los hermanos partieron, esta vez no con miedo, sino con esperanza. Al llegar a Canaán le dijeron a su padre: «José vive y es señor de toda la tierra de Egipto». Jacob se quedó sin aliento. No podía creerlo. Pero cuando vio los carros y oyó la historia, su espíritu revivió. «Basta, mi hijo José aún vive. Iré y lo veré antes de morir». Y descendieron a Egipto. 70 almas en total. Una familia que sobrevivió la hambruna porque un soñador decidió creer en Dios, incluso cuando no entendía el proceso. Al encontrarse con su padre, José cayó sobre su cuello y lloró largamente. Y Jacob dijo: «Ahora muero tranquilo, porque he visto tu rostro y vives». Jacob vivió 17 años más en Egipto, y antes de morir bendijo a sus hijos y pidió ser enterrado en la tierra de sus padres. Cuando murió, los hermanos de José temieron. «Ahora nos hará pagar por todo lo que le hicimos», pensaron. Pero José los tranquilizó una vez más. «Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener en vida a mucho pueblo». Y ahí está la clave de toda la historia. El propósito de Dios es más grande que el dolor. Sus planes son más profundos que nuestras heridas. A veces nos lleva por caminos que no comprendemos, para llegar a destinos que nunca hubiéramos imaginado. José fue el soñador, pero más que eso fue un testigo viviente de cómo el cielo cumple lo que promete. Su túnica fue arrancada, pero su dignidad no. Su libertad fue robada, pero su visión permaneció. Y hoy tú que escuchas esta historia, recuerda: aunque tus hermanos te abandonen, aunque caigas en el pozo, aunque te olviden en la cárcel, si Dios te dio un sueño, se cumplirá, porque la profecía está escrita, y lo que Dios escribe, nadie lo puede borrar.